Lorena, logística, pagos y cobros. Noté para que no se me olvidaran las preguntas de Tomás. Bueno, en el primer caso, el tema de por qué nosotros no preocuparnos de la logística, la verdad es que sí nos hemos preocupado. Nosotros tenemos un convenio marco de courier que justamente habla y también tiene mudanza y servicios logísticos, ¿ya? O sea, transporta bienes de un lado a otro, puede cambiar de vivienda, generalmente al ejército, ellos son los que más lo ocupan, todo el tema de la mudanza, y además está todo el tema de las bodegas, hay un cobro por guardar bienes en bodega y todo eso. Ahora, ¿qué ha pasado? Que por un tema de agenda más bien, nosotros no hemos entrado a reemplazar todo el flete del catálogo por este convenio marco. Efectivamente, los proveedores a veces tienen mejor resuelto que el propio Estado el tema de su logística. Y no ha sido un tema que, cuando uno mira los fletes y hace el análisis de los fletes que ocupan los proveedores, por ejemplo, que yo sé que el flete es uno de los aspectos, pero es el que tenemos en este minuto más a mano para medir, no vemos la necesidad tan notoria de tener que abordar ese tema porque que sea ahí un foco de ahorro que no estamos tomando. Sin embargo, interesante lo que dice Tomás, es más bien por un tema de agenda, de que uno está haciendo hartas otras cosas que lo que está funcionando medianamente bien uno lo deja ahí. Pero tenemos un convenio marco donde los compradores públicos hacen todo el tema de operaciones logísticas con ese convenio marco. En el tema del pago, si bien efectivamente la Dirección de Compras no se ha preocupado mucho de que esté resuelto el tema del pago porque es un tema que no está dentro de sus atribuciones más bien. Sí, o sea, sí se ha preocupado en el sentido de que ha hecho desarrollos, por ejemplo, el tema de fomentar el factoring entre los proveedores, que un proveedor, por ejemplo, te entrega el servicio y luego cuando tú le haces la recepción conforme, lo manda a una empresa externa que le paga, le cobra un poco, pero le paga la factura y después la empresa externa recibe el pago de la institución pública en este caso. Hay varias herramientas así que se han ido desarrollando en Chile Compra. También se está trabajando mucho por el lado de las pólizas de garantía también para ir facilitando todo este tema de los recursos de los proveedores. En el tema de cobrar, efectivamente la ley autoriza que la Dirección Chile Compra pueda hacer algún cobro, ha sido una política más bien no hacerlo. Sin embargo, en el tema de Chile Proveedores, que es el registro de contratistas del Estado, sí se les pide un cobro que es bastante bajo en realidad, pero que sí sirve para financiar varias iniciativas. Y la idea también es, como estamos con la idea de fomentar el emprendimiento, de que las pymes, las MIPE puedan participar del sistema, yo creo que también por ese lado la idea es no poner más barreras a la entrada a este mercado público. Eso. Bien. Ana Marisa. Bien, con respecto al tema del inventario, bueno, la verdad que como Chile no nos hemos decidido incluir en el inventario de los proveedores, simplemente les indicamos cuáles son las reglas, darse de baja o de alta si no tienes el inventario, importante que debes cumplir las órdenes de compra. Simplemente creo que nosotros somos 7 coordinadores de convenio marco y creo que ya en ese caso no somos tantos como para incluirnos en el inventario del proveedor, simplemente lo asesoramos con respecto a que debes cumplirla. Generalmente les damos estadísticas de cuáles son las compras que se realizan en los años anteriores o en los convenios marcos anteriores para que ellos estén anuentes de que esas son las compras en general que se están haciendo. Con respecto al pago, nosotros sí nos permitimos pagar al contado, es decisión de la entidad si quiere pagar a crédito, si quiere pagar al contado. Igualmente es decisión del proveedor si quiere hacer un leasing con respecto a una orden de compra, un factoring con respecto a una orden de compra, pero ya queda decisión del proveedor, no nos incluimos ahí. Nosotros simplemente se les informa que deben pagarlo, pueden hacer al crédito o pueden hacerlo al contado. La diferencia es que al contado, apenas sale la orden de compra, ahí mismo va el cheque que cuando él retira la orden de compra, él retira igualmente el pago. Y con respecto a no cobrarle a las entidades, bueno, anteriormente no lo teníamos en la ley, no nos los permitía.
Ya con la última modificación de la ley sí nos permite cobrarle a las entidades con respecto a las transacciones o poder cobrar por el uso de las transacciones en el catálogo, más todavía no se han realizado políticas con respecto a esto y no tenemos la tecnología todavía para esto, para medir la cantidad de transacciones. Así que creo que es un tema que podemos avanzar, pero ya se fue incluido en la ley, la cual antes no nos permitía hacerlo, ahora sí nos permite. Y bueno, creo que es un tema que lo más probable es que se tome en cuenta, pero a largo plazo. No sé si Denis responde antes las preguntas y luego vamos con Héctor. A ver, en el caso de inventarios, en algún momento de julio de este año, justamente se analizó este tema. El enfoque de este esquema ya se está desarrollando en mi país. Hay empresas privadas que ya utilizan el esquema de la centralización del inventario. O sea, es básicamente un catálogo donde entran N proveedores, pero el que centraliza las entregas es el dueño del catálogo, es el que se responsabiliza del servicio de las entregas. El detalle está en que se tendría que tener disposición en el país de una organización tan grande que pueda centralizar todos los pedidos que se desarrollen por todos los proveedores dentro de un catálogo. Entonces, en los estudios indagatorios todavía no nos encontramos en una situación que nos permita apostar, al menos en este momento, por una herramienta de este tipo. Tal vez con un poco más de experiencia ganada, un poco más de expertise en el tema de fletes, podamos en algún momento tratar de incorporar algo similar. En el caso de pago electrónico, estamos ahorita en conversaciones con el Ministerio de Economía y en algunas reuniones de coordinación con el Banco de la Nación, que es el banco oficial del país, donde se está tratando el tema de cómo hacer la implementación del pago directo electrónico, pero en una primera fase sería solamente para aquellos convenios donde la conformidad es automática. Por ejemplo, en el caso de boletos. Cuando entran a boletos, la emisión se da en ese instante, entonces no hay una conformidad pendiente, no hay trámites pendientes. Ese convenio tranquilamente puede generarse el pago el mismo día. Pero en convenios como por ejemplo en el caso de útiles, que les expliqué que normativamente tenemos los periodos de conformidad y los periodos de pago establecidos, impiden de alguna manera que el pago electrónico se dé en el mismo momento de la entrega o en el mismo momento de la emisión. Lo hacen difícil, porque tiene que haber la formalización de esa conformidad. Entonces, en una primera etapa estamos tratando de enfocarlo en los convenios de emisión de conformidad automática tipo boletos electrónicos y probablemente en el de combustibles. En el caso del tema de si cobramos el acceso al catálogo, les comento una anécdota. Cuando nosotros hacíamos los estudios previos para el tema de oferta y nos dirigíamos a los proveedores de las distintas marcas, tanto de impresoras como de computadoras, y nos podíamos explicarles todo lo bueno del convenio, todo lo que iba a traer, el hecho que ya no iban a volver a hacer procesos de selección y no iban a incurrir en más gastos de abogados, presentación de propuestas, cartas fianzas y todo eso. Lo primero que decían antes de empezar la reunión los representantes generales y los gerentes generales era: ¿cuánto tengo que pagar para entrar a jugar ahí? ¿Me entienden? O sea, es natural que se dé este establecimiento. ¿Por qué? Porque el catálogo a un proveedor privado le genera finalmente eso, utilidad. Le genera una utilidad porque se eliminan muchos costos que eran ineficientes. Entonces, es natural que él busque de alguna manera reforzar el sostenimiento de esta herramienta. O sea, pese a que probablemente en este momento nosotros no cobramos absolutamente nada, yo creo que la tendencia natural va a ser que en un futuro sean los propios proveedores los que tiendan a que el catálogo empiece a gestionar un cobro, una especie de membresía, porque eso de alguna manera va a garantizar la sostenibilidad de la herramienta. Eso es todo. Gracias. Héctor. Sí, para Tomás, a ver si nos puede ampliar un poquito. Me encanta esa idea de poder cobrar, porque ante las crisis el que pueda generar algún tipo de recurso. En nuestro país ha habido varias agencias que han colaborado en gestión de compras, en su momento Naciones Unidas y otras agencias que han podido realmente con proyectos estratégicos quererlos desarrollar más rápidamente, y siempre hay un porcentaje. Entonces, si nos podrías ampliar los países y algún par de ideas que tengas sobre cómo estratégicamente hacer la comunicación en este tema. Sí, bueno, yo creo que Denis ya lo adelantó bastante, es intuitivo en realidad, era más allá de que esto cumple otros objetivos que son los que se han ido discutiendo en estos días,
esto es un servicio que estamos entregando tanto a los ministerios, la secretaría, las dependencias, pero también a los proveedores, ¿no? O sea, que se ahorran una serie de costos de transacción. Entonces, por lo tanto, yo creo que hay una buena disponibilidad en poder pagar. Y esto es parte del modelo que en otros países se utiliza. Y el esquema es que del total de ventas que yo tengo como empresa, si yo fui un proveedor seleccionado en convenio marco y luego que comienza la operación, hago ventas, recibo órdenes de compra, entrego productos y por lo tanto me pagan, un porcentaje de eso va a la agencia que organizó el proceso, en este caso todas las agencias que están sentadas acá, ¿no? Así funciona el tema. ¿Y dónde lo puedes ver concretamente? Yo diría la mayoría de los países europeos, casi todos tienen exactamente este esquema, que cobran un porcentaje sobre el total que las empresas. Así que ahí encantado en indicarte específicamente, en realidad países como Dinamarca, Finlandia, qué sé yo, Italia, todas cobran un porcentaje sobre el total de las ventas al Estado. Sí, Elvis. La experiencia me dice que los proveedores nunca pierden. ¿Ese cobro no es transferido en alguna forma al producto? No lo sé, es probable, claro, sí, por cierto, los proveedores te lo cobran igual en realidad, pero también por el otro lado nuestro tema es cómo los llevamos al equilibrio entre lo que cobran y los costos. Entonces yo creo que esta es una herramienta adicional para llevarlos al equilibrio. Difícilmente van a ir uno a uno subiendo ese porcentaje, ¿no? O sea, yo creo que si tienes que competir, igual van a bajar en realidad. Teóricamente, claro, te van a subir ese 0,5%, pero si finalmente tienes que competir con otro, se van a ajustar igual. Entonces yo creo que te va a servir igual esta herramienta para llevarlos al equilibrio de que te cobren el precio justo, ¿no? Pero sí. Patricia. Nosotros en nuestro caso requeriríamos reforma legal, ¿verdad? Porque no tenemos esa habilitación para poder cobrar a los proveedores. De hecho, la ley, ni siquiera la ley de contratación, que eso tampoco está, pero la ley 8131, que es la ley de administración financiera y presupuestos públicos, claramente se establecen competencias, digamos, para los entes rectores que están ahí, la Dirección de Bienes y Contratación es una, en donde más bien se habla, digamos, de poner a disposición de las instituciones que están bajo la rectoría los sistemas informáticos que les permitan cumplir con las funciones que esta rectoría dicta, ¿verdad? Entonces no me están, o sea, me están diciendo establezca los mecanismos pero no me están diciendo cómo lo voy a hacer. Entonces, o sea, por reserva de ley, eso es reserva de ley, ¿verdad? Entonces, para empezar tendríamos que empezar por eso, pero bueno, hay que empezar a trabajarlo, si fuera el caso, ahora en la parte, digamos, del cobro a los proveedores, ¿verdad? Eso es para la administración central. Las instituciones autónomas que tienen su propia normativa, incluso para compras, si van a vender un servicio lo pueden hacer, pero no para la administración central. O sea, por eso es que hay que hacer una reforma legal en el caso de la administración central, ¿verdad? Y el otro tema que comentaba también, bueno, que comentábamos acá, el asunto de los pagos y por qué nosotros no nos hemos, digamos, involucrado un poco en el rol financiero. Pues en el caso de nosotros sí llegamos, digamos, porque la dirección nuestra está incluida dentro del sistema de administración financiera, digamos, de la administración central, que tiene la rectoría. Entonces nosotros sí nos involucramos en ese proceso, al punto que le comentaba aquí a Carolina, que tenemos un proceso con un ministerio que es el nuestro, que no ha aplicado un alineamiento que se dio, y tenemos desde marzo de estar discutiendo a todos los niveles el tema de un pago a proveedores que ya incluso nos demandó en el contencioso, en sede judicial, por pago de intereses porque al Ministerio de Hacienda, que es mi ministerio, en la parte de gestión se le ocurrió de que estaba mal hecho un proceso, ¿verdad? Claro que nos hemos involucrado en ese tema y digamos, y los proveedores llegan a nosotros cuando hay atrasos en pago de instituciones, y nosotros desde la parte de la rectoría llegamos a esas instituciones y decimos qué es lo que está pasando. Pero a Carolina también ahora aquí le comentaba, ¿verdad? Que porque Carolina me preguntaba, bueno, ¿qué hacemos con esas instituciones que no pagan en tiempo? No podemos sancionarlas. Y entonces le digo, yo, vean ustedes la ironía del caso, ¿verdad? Resulta ser que sucede que a veces el Ministerio de Hacienda, que es el que da y maneja todo el flujo de caja y da el contenido para el pago de las facturas pendientes, no les da el total de cuota, entonces no pueden pagar.
¿verdad? Entonces, por un lado nosotros presionando a las instituciones para que no les atrasen el pago a los proveedores de convenio marco, ¿y cuál es la respuesta que recibimos? Recibimos la respuesta que el mismo Ministerio de Hacienda, mi mismo ministerio, no les da la cuota que necesitan ellos para pagar esas facturas. Entonces, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a la tesorería, nos vamos a ver qué es lo que está pasando para hablar sobre el tema, ¿verdad? Entonces, digamos que nosotros sí hemos tenido una participación activa en ese sentido, y con las pymes se acaba de firmar un decreto ya en donde estamos bajando tiempos, digamos, de pago a las pymes también, y coincido un poco, digamos, con el tema que conversaban los compañeros, de que para los proveedores pymes, más bien estamos por una gestión que estamos haciendo conjuntamente Ministerio de Hacienda y Ministerio de Economía, bajando incluso requisitos hasta para la participación de ellos para que puedan entrar. Entonces no sería consecuente una política en el sentido de empezar a pedir, aparte que ya les comento que habría que hacer una reforma legal, ¿verdad? Empezar a pedir para las pequeñas empresas, digamos, pagos, aunque fueron 1%, que a veces ni siquiera pueden pagar eso. Tenemos empresas que ni siquiera hacen gestión electrónica porque no tienen los recursos para, con esta condición, digamos, de pymes o mipymes, para poder tener la infraestructura tecnológica, ¿verdad? Entonces eso encarecería indiscutiblemente el precio. Y bueno, yo no soy economista, pero lógicamente, como lo dice Elvis, ese porcentaje nos lo van a poner de fijo en el precio. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver que hacia qué es a lo que aspiramos. Van a seguir las instituciones asumiendo, digamos, el pago pensando que, o no, documentando que los precios sean los más bajos, que es a lo que se llega, que es uno de los factores, ¿verdad?, que estamos tomando en cuenta. Entonces, claro que, como dice Tomás, eso es un punto de análisis, hay que analizarlo muy objetivamente y técnicamente para determinar si efectivamente eso es una decisión acertada, el empezar a cobrar por el uso de las plataformas, ¿verdad? Gracias, Patricia. Bien, por favor, Andrea. A ver, a ver qué les parece o qué sucede. Nosotros en Uruguay tenemos una norma aplicable a todas las contrataciones que realiza el Estado que disponen que la impugnación de los actos administrativos que se dictan en los procedimientos de contratación tienen efecto suspensivo. Suspensivo. Sin perjuicio de que el ordenador fundadamente puede levantar ese efecto. Pero en general se trata de no hacer uso de esa potestad y el efecto inmediato es la paralización de los procedimientos, ¿verdad? Ahora, yo viendo todo el diseño y todos los pasos que han explicado los compañeros, hay un sinfín de actos administrativos que se van dictando, tanto, ¿verdad?, por las agencias como por las entidades. Mi pregunta es, ¿existe una norma similar en los países de ustedes y cómo lo han resuelto? ¿O eso ameritaría que impulsar una reforma legal en mi país de que para estos procedimientos ese efecto suspensivo no aplicara? Porque me da la impresión de que puede llegar a congelar el convenio marco, a inutilizarlo. No sé. Si es que el proveedor hiciera alguna reclamación. Sí. Por favor, Denis. Creo que en el caso de los tres países, el proceso de selección que da origen al convenio, efectivamente no genera ningún catálogo electrónico hasta que no concluye. O sea, cualquier problema que pueda tener este proceso, en el caso de Perú pueden ocurrir desde apelaciones, elevación de observaciones a los pliegos de consulta. Nosotros tenemos una fase donde le damos la oportunidad al proveedor de que haga consultas y de que observe las bases. Tiene una fase específica para eso. Cuando hace las consultas y las observaciones, nosotros levantamos un pliego y les respondemos todo lo que hayan preguntado, lo que hayan observado. Él tiene ahí la primera opción de frenar el proceso. ¿Por qué? Porque él puede estar en desacuerdo con lo que nosotros le hayamos expuesto. Él puede decir, no estoy de acuerdo contigo y elevo las observaciones. En ese momento me paraliza el proceso. Pero eso no quiere decir que el proceso muere, simplemente está paralizado en tanto se resuelva el inconveniente. Ahora, cuando se hace el otorgamiento, o sea, cuando ya están los resultados definidos, él nuevamente tiene otra opción, que es la opción de impugnar el proceso, apelarlo. Y nuevamente vuelve a hacer otra vez el congelamiento, pero hasta ese momento todavía no hemos generado un catálogo, estamos en desarrollo. Entonces, una vez que concluye todo esto con todas las trabas que tenga, en la parte final es cuando recién adjudicado y consentido y con los contratos suscritos, que pasamos a hacer recién el catálogo, no antes. Solamente para dejarlo claro.
Ana En Marisa. Panamá ocurre igual. Está el tema de reclamo, que es cuando tú emites el informe de la comisión verificadora. Los proveedores tienen 2 días para presentar reclamos con respecto a esto y solamente pueden presentar reclamos los que presentaron propuesta. Igualmente, en la parte de cuando se emite la resolución de adjudicación, se puede presentar una impugnación al acto público y igualmente te retrasa tu adjudicación con respecto al mismo. Y hay que hacerle caso a lo que se emita por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La verdad que, pero lo que sí es importante es tener el Tribunal de Contrataciones Públicas, porque el primer convenio que nosotros tuvimos, el de bienes informáticos, no existía el tema del Tribunal de Contrataciones Públicas y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia el acto. Y después de haber ya firmado contratos y todo lo demás, se compró en el catálogo y todavía no se ha dado respuesta de esto. A la fecha, 5 años después, no hay respuesta de parte de él. Pero es bueno que tenga su Tribunal de Contrataciones Públicas también. Claro, lo que pasa es que yo creo que normalmente todos los aspectos de reclamaciones que suspenden los procesos son en la parte precontractual. Y aquí en este caso del convenio, la parte precontractual es hasta digamos, seleccionar y luego formar el catálogo, ya es la parte de ejecución. Y en la parte de ejecución normalmente un contrato ya prevé un mecanismo diferente de solución de diferencias, ¿cierto? Ya es bilateral, ya no tanto se endereza un reclamo, sino que bueno, uno va a mediación o al arreglo directo, etcétera. O sea, ya es la parte de ejecución de un contrato, que en este caso a lo mejor no tiene la formalidad de un contrato, etcétera, sino que se ejecuta a través de la orden y a través de la aceptación de la orden, en fin, y ahí está formalizado el contrato, el acuerdo de voluntades, pero digamos que es ya una relación más bien bilateral y que tiene su mecanismo de solución desde ese punto de vista, ¿no? Ya no se rige con actos que van a ser impugnables, etcétera, etcétera, sino que ya es… La etapa, sí, esa tiene una lógica totalmente de una etapa precontractual, ¿verdad? Sí, Héctor. Sí, en Honduras estamos con esa misma lógica y estamos elaborando un tema de sanciones como más rápidas y a la vez bajo esa lógica de lo que se tiene, y ahí son proveedores que ya están totalmente seleccionados, así como sus precios y las condiciones, y la búsqueda de que sea los inconvenientes resueltos de una manera más rápida, y podríamos decir el término de Chile Express, siempre y cuando velando por el derecho a la defensa, pero sí sacarlos un poco de lo que es el tradicional sistema de ir a los tribunales, porque de lo contrario serían procesos que perderían su esencia, que es básicamente compras rápidas. Patricia. A lo que han dicho los compañeros, yo solo quisiera agregar que ya estamos en una etapa de ejecución, ¿verdad? Ya son actos de ejecución, las órdenes de compra que se emiten, ¿verdad? Ya esos actos por sí mismos ya no tienen recursos, ¿verdad? Pues ya precluyeron todas las etapas, por lo menos en Costa Rica sí, ¿verdad? Ya precluyeron todas las etapas, porque en el caso nuestro nosotros lo que hacemos es una licitación pública de cuantía inestimable y eso va al refrendo contralor. Entonces ahí en el mismo proceso que los compañeros explican, ¿verdad? La objeción al cartel y después la objeción al acto administrativo final, que es la resolución de adjudicación, pues sí, eso va a la Contraloría. Pero después de eso, ya aprobado por la Contraloría, en el caso nuestro, por lo menos ya ya las etapas, digamos, recursivas precluyeron y ya son actos de ejecución lo que hay, que son las órdenes de compra que no configuran como tales como actos administrativos, por lo menos en el caso nuestro, ¿verdad? Y ya no tienen recurso en ese sentido. Sí. Por favor, Eliana. Yo quería consultar respecto de la vigencia de los convenios marco en relación con la vigencia de las órdenes de compra que se emiten en el marco de ese acuerdo. Si digamos, especialmente en los contratos que tienen ejecución continuada, si se limitan al tiempo en que está vigente el convenio o se extienden por un tiempo mayor, y en todo caso, digamos, cómo manejan la inversión que puede llegar a tener que hacer el proveedor en el marco de ese convenio. En Panamá, las órdenes de compra sí tienen vigencia solamente hasta que se vence el convenio. Es más, la Contraloría no refrenda ninguna orden de compra sobre un convenio de marco vencido. O sea que el último momento en que firma la Contraloría alguna orden de compra es el último día del catálogo. Así que solamente que no se haya publicado y ahí tiene que cumplir el proveedor, pero la parte de la emisión de la orden de compra se puede realizar hasta el último día del catálogo activo.
En el caso de Chile tenemos varios convenios marco que sí tienen el caso que tú planteas. Por ejemplo, telefonía e internet, uno hace contratos por 24 meses y puede ocurrir que cuando le quedan 2 meses al catálogo de vigencia, alguien genera una orden de compra por 24 meses, por ejemplo. También pasa lo mismo en enlace de datos, pasa lo mismo en los arriendos de computadores que preguntaban acá, también en arriendo de impresoras, en todos los convenios que son con contratos a un plazo que podría ser mayor que el convenio marco. Y lo que se ha establecido ahí es que sí se puede generar una orden de compra, hay que establecer algunas garantías, porque la boleta de garantía del convenio marco, por lo tanto, no se le puede devolver al proveedor, hay que hacer, y generalmente eso se regula con el tema del acuerdo complementario que permite el convenio marco. Siempre puede hacerse mientras la orden de compra se genere durante la vigencia del convenio marco, aunque se pase de los meses después de que el convenio marco se acabe. Así funciona. En el caso de Perú es exactamente igual. Todo es igual. Solo quiero hacer una precisión. ¿Qué ocurre cuando dentro de la operatividad tienes a un proveedor que puede ser excluido, ya sea por las causales que les comuniqué, que les expliqué? El tema del RNP, por ejemplo. Si está dentro de una operación y está en la etapa de solicitud de cotización, por ejemplo, todavía no ha emitido ninguna formalización y está cotizando una solicitud, y al día siguiente que generó la solicitud de cotización el proveedor pierde el RNP, por ejemplo, o es inhabilitado. El sistema está de alguna manera automatizado para que todas las operaciones que no han sido formalizadas automáticamente son excluidas. O sea, si tenía 300 solicitudes de compra pendientes, en el momento que incumple el requisito, las 300 son anuladas. Las únicas que permanecen son las órdenes que fueron generadas porque formalizaron relaciones, pero todo documento anterior es excluido. Eso sí creo que era necesario precisarlo. Bien. Bueno, vamos a pasar al coffee break, pero el coffee break va a tener su tarea. Así que, sí, hay que ganarse el coffee break. Sí, efectivamente, digamos, vamos a hacer un ejercicio práctico que creo que nos va a servir. No vamos a tener mucho tiempo para desarrollarlo, pero la idea sería generar ideas alrededor de un caso que nos vamos a suponer ahora. Sería digamos que nosotros estamos frente a la posibilidad de hacer un convenio marco de equipamiento médico, que es un caso no tan común, ¿no? Es un caso un tanto distinto, ¿no es cierto?, especial. Entonces necesitamos equipar algunas unidades, dice 400 unidades de salud en el país, con equipos de rayos X, de tomografías, de diálisis, de electrocardiogramas, en fin, equipos que ustedes saben tienen mucha sofisticación, tienen mucha tecnología, obsolescencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y obviamente aquí también tenemos otro dato que es al menos el 30% de esas unidades de salud están localizadas en zonas de difícil acceso, el 30%, ¿sí? El 70% digamos que están ubicadas en ciudades con aeropuertos, con carreteras, con el acceso bastante fácil, pero un 30% están localizadas en zonas selváticas, en zonas de difícil acceso, ¿verdad? Con mucha humedad, en fin. Y además, eventualmente existen problemas de internet, y ustedes saben que ahora estos aparatos requieren mucho de funcionamiento de software, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, este es otro elemento que complejiza, pero son el 30% de los casos, ¿verdad? El 30% de las unidades están localizados en estas zonas complicadas, ¿verdad? Entonces, la idea sería con estos datos, que no son muchos, efectivamente ustedes me dirán, yo necesito el estudio de mercado, necesito saber los números de proveedores, no vamos a poder tener esto, y si es que necesitan eso, van a crear supuestos para eso, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, bueno, acá también tenemos otro dato. No existe una buena planificación actualmente, es decir, estas 400 unidades de salud no han tenido una buena planificación. Se han realizado compras descentralizadas, de manera que no está la información pues recopilada en ningún sitio, y por ello dice existen diferentes marcas, es decir, cada una de las unidades que ha comprado ahora tiene una marca distinta del mismo equipo, ¿verdad? Entonces no hay posibilidad de hacer un mantenimiento conjunto, los repuestos es un problema, ¿no es cierto? Eso dificulta que existan servicios de mantenimiento, habíamos dicho repuestos de manera adecuada. Y solamente el 20% de las unidades de salud actualmente cuentan con un equipamiento adecuado, es decir, el 80% tienen un problema de falta de equipamiento, ¿verdad?
Entonces, tenemos una tarea bastante grande de equipar a ese 80% de las 400 unidades que actualmente no tiene equipamiento. El 20% sí lo tiene, ¿verdad? Pero, como vemos aquí, cada una tiene su solución, cada una tiene su marca, etcétera, etcétera. Ese es el panorama, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar en 3 grupos. El primer grupo nos tiene que describir qué debiéramos contemplar en el análisis de mercado previo y evidentemente todos los aspectos previos, si es que es necesario socializar, si es necesario hacer reuniones, en fin, todo lo que deberíamos saber del mercado para ver la viabilidad o lo que deberíamos prever, ¿no es cierto?, en nuestros pliegos y en nuestros convenios marco. El grupo 2 nos va a traer unas ideas sobre cuáles serían estas cláusulas claves del pliego, ¿verdad? Sobre todo criterios que deberían evaluarse para los proveedores. Y el grupo 3 debería pues traernos cuáles serían las cláusulas del convenio como tal, ¿verdad? Criterios que deberían tener las unidades de salud para adjudicar, en fin, todo lo que hemos conocido en este taller a través de las exposiciones que hemos apreciado. ¿Cómo vamos a conformar los 3 grupos? Vamos a numerarnos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y el grupo 1 son los 1, el grupo 2 son los 2 y el grupo 3 son los 3, ¿ok? Y mientras salimos ahora al refrigerio, vamos trabajando eso, volvemos del refrigerio, cada grupo me nombra un representante que nos expondrá en 5 o 10 minutos las ideas que hay alrededor de este tema para solucionar el problema del país a través de un convenio marco, ¿de acuerdo?